Bueno, les voy a explicar cómo está compuesto el script para obtener la información de la hoja de cálculo de las celdas, detalle a detalle. Obviamente tenemos el script nosotros de Global Function, que es lo de las letras, y el mayor script que tenemos lo tenemos en nuestras grips, como podemos ver. Obviamente este de aquí lo único que realiza sería el cambio entre la selección de celdas una a otra para que podamos verificar eh, los cambios realizados según nuestras condiciones en nuestra script de un cell shanget. Bueno, todo este script nos sirve para obtener lo que nosotros estemos seleccionando en nuestra grid, únicamente para eso. Vamos a comenzar. Lo primero, declaramos las variables de manera local para que solo funcionen dentro de nuestro objeto y colocamos id_formula. La fórmula es igual a grid_get_select_text, o sea, obtener el texto seleccionado de la celda, de que objeto del grid 1, por filas y por columnas. Damos doble clic, nosotros vemos aquí grid, es el único objeto que tengo, y tenemos aquí nosotros nuestra información. Ahora, no entendemos algo de esto, para qué sirve o algo. Tenemos este renglón aquí, este texto que dice click here to learn more about this action. Si ustedes le dan un clic, les muestra la ayuda y les da una descripción. Copien esta descripción, se van a su navegador, entren a Google y le dan donde dice traductor. Pegan esa línea de texto y aquí le dice obtiene el texto de una celda en un objeto de cuadrícula. Más claro no puede ser. No entendemos, le damos clic a esto y nos va a leer el texto. Nos lee el texto sin problema. Entonces de aquí nosotros podemos ir viendo y buscando. Ahora sigamos con la siguiente línea. Grid cell text, get cell text. Aquí nosotros indicamos ya el objeto, la fila 0 que comienza a contar desde la 0 y que nos indique la columna. Luego hacemos la misma función a la inversa, indicamos que fila, pero que comience de la columna 0. Luego crear una nueva cadena de los personajes más a la izquierda de X de una cadena existente. Colocámonos id_formula, que es esta. La cadena a copiar los caracteres, el 1, el número de caracteres a copiar del lado izquierdo de la cadena. ¿Cómo es eso? ¿Para qué es String Legends? Es para extraer una cadena de caracteres indicando un número de carácter el cual va a comenzar, que será iniciado por 1. Luego tenemos una comparación, tenemos aquí, ¿verdad? Si no que a fuerza debe de extraer algo, ¿no? Bueno, si equal, que es igual, va a ser igual a el símbolo igual, entonces se encuentra la primera aparición de una subcadena en una cadena, que ya es para esta línea, que es para buscar, la cadena para ser buscada. Decimos nosotros que va a realizar una búsqueda en e-new text, una variable que estamos declarando nosotros. Luego el pattern es la subcadena a buscar, abrimos paréntesis, los colocamos entre comillas porque es una subcadena. El 1 que nos marca la posición de la búsqueda realizada dentro de la subcadena, iniciando del primer carácter en la cadena. Le ponemos false en caso de que nuestra cadena no encuentre ningún resultado, ¿verdad? Y la variable. Luego le decimos que si SRT es -1, entonces le venimos nosotros y comenzamos a crear otra serie de variables globales. String Legend, que ya sabemos, la cadena cuya longitud usted quiere, y aquí es la variable que le declaramos. ¿Qué es String Legend? Venimos, copiamos el texto, nos vamos al traductor de Google, devuelve el número de caracteres de una cadena. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, ¿para qué nos sirve esta cadena de comandos? En el caso de que haya leído algún valor que esté escrito en nuestra celda, va a obtenerlos todos. Escribimos suma
Entonces lo que va a obtener esto es la palabra suma, el conteo de caracteres equivalentes a la palabra suma. Esto lo que va a hacer es copiarnos, pero veamos, buscámoslo, la cadena a copiar los caracteres, miren. El número de caracteres a copiar de la derecha de la cadena es el len menos 1, que es la que declaramos acá arriba, que comience a contarlas todas. Luego string upper, la cadena a convertir a mayúscula. Entonces, ¿cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Veamos, traduzcámoslo. Dice, devuelve una versión en mayúscula de la cadena. ¿Qué quiere decir? Que si usted escribió suma en minúscula, esto lo convierte a suma a mayúscula. Luego lo que copió va a ser el nombre copiado en un valor de 3. Las coordenadas, título, fila. Ahora, otra nueva, getCellText va a obtener el objeto, va a pegar la fila, va a pegar la columna. Luego indicamos lo mismo, que va a ser igual a isFórmula, que va a obtener lo que usted haya escrito de fórmula. Luego setCellText va a pegar un texto, fila, columna y lo que copió. El resultado nos lo va a reflejar a nosotros en la input 1. ¿Qué es la input 1? Es esta input que tenemos nosotros aquí, esta de acá. Ahora, en caso contrario, tenemos esto, que en sí realmente no sería un caso contrario. Lo que hace es cerrar nuestras búsquedas en la búsqueda anidada que hayamos realizado. Si nos fijamos en esta parte de aquí, nosotros abrimos paréntesis y hasta aquí lo venimos a cerrar para que realice toda esta búsqueda y conteo para nuestra información. Luego si es igual a 2, fórmula string mid. ¿Para qué es esto? Donde va a pegar los caracteres, el número de caracteres que va a iniciar la copia. Veamos, traduzcamos para que entendamos un poco mejor. Y nos dice, devuelve un rango especificado de caracteres de una cadena. O sea, que si obtuvo una cadena de texto que, por decirlo así, que decía sum, obviamente va a optar por suma, resta, multiplicación. Creo que lograron ver una parte del script de resta. Lo pueden ver, yo tengo aquí la fórmula como inicia. Tengo resta en minúscula, resta en mayúscula, subtract en mayúscula, subtract en minúscula, que es lo mismo que restar, solo que en inglés. Pasemos al final de un solo para que no puedan copiar la fórmula. Tenemos aquí lo que es la fórmula de suma. La fórmula de suma, ya nosotros declaramos las diferentes formas que puede colocarse la fórmula. Luego realizamos una búsqueda, indicamos de que la suma va a iniciar de 0, siempre con un valor de 0, convierte a un valor mínimo, convierte a mayúsculas los textos que encuentre, la copia de los caracteres, también la copia de los caracteres para convertir a mayúscula. Indicamos los valores, que ese tubo va a ser menos names for 1, el igual a 0. Si las columnas son menores, las filas, perdón, son menores o iguales a 0, entonces que comienza a realizar el conteo de 2. Si la columna le agregamos una columna, col plus sería una columna más, es menor o igual a 0, entonces en caso contrario creamos un pequeño bucle. Este pequeño bucle lo que hace es indicar que x es igual a 1, col plus más 1, que va a ir sumando 1, 1, 1, 1, 1 en la cadena de columnas. Entonces sum va a ser igual a sum más string to number, extrae el número del texto escrito en la grid 1 de los valores obtenidos en la variable name de form 1 a form 2, más la suma de las celdas que está obteniendo. Cel va a ser igual a la celda más 1. Finalizamos nuestro bucle, finalizamos nuestro ciclo, colocamos un else para el segundo ciclo y luego creamos un bucle más. Es muy similar al de arriba, como lo puedes visualizar, prácticamente lo mismo, solo que este es de columnas y este es de filas. Luego las coordenadas, indicamos las coordenadas, filas, columnas y la suma. El resultado lo vamos a visualizar nosotros en la input 1. La suma si es igual a nulo. Entonces finalizamos todo
indicamos las siguientes coordenadas en caso de que los valores sean negativos, que no encuentren ningún valor, si funcionó o no funcionó, ¿verdad? Pegué los valores y en sí todo esto de aquí abajo simplemente lo que hace es realizar nuestra función en caso de que la fórmula sea incorrecta, nos dé un error, simplemente que no haga ningún tipo de cálculo. Como ven, realmente no es tan complicado, es algo bien sencillo. Y los scripts, por ejemplo la resta, como ven, es un script más pequeño, obviamos prácticamente todo este script de aquí para abajo, solo necesitaríamos colocar una vez nada más, luego simplemente agregarían lo demás. Como ven, yo termino aquí en pegar el resultado de la potencia sum igual a nil n, que sería lo que yo tengo aquí hasta esto. Obviamente es lo último, ya todo esto no es necesario, solo lo copian una vez, esto no se cambia, esto no realiza ninguna función para que su programa sume, reste, multiplique o divida, nada que ver. Igualmente ustedes pueden fixear este código, ya que hay un montón de líneas que las podemos obviar reemplazándolas por otro tipo de otras cadenas de comandos, pero ahí ya depende de ustedes, ya su conocimiento cómo vaya avanzando. Bueno, en Offset Changet, como les decía, no cambiamos absolutamente nada, lo dejamos tal como está. Bueno, espero que con eso hayan logrado comprender un poco mejor lo que es el script para que nuestra hoja de cálculo funcione